María Angustia Ortiz Molina es catedrática de didáctica de la expresión musical de la Universidad de Granada. Buenas tardes. Hola, buenas Hay tardes. muchas cosas más que es... Bueno, ¿De cuál está más orgullosa? yo, Sí. de mi grupo de investigación, ¿Eso es lo que más tira? sí, a mí sí. Bueno, ¿y qué hace la granaína en este lío? Ah, bueno, A ver, en castellano ahora, en granaína. en román paladino. Venga. La granadina comenzó en el año 2002 los contactos con el desaparecido Center for Intercultural Music Arts, que tenía la sede en el Instituto de Educación de Londres. Y fui allí guiada porque los temas que trataban sobre interculturalidad relacionada con la educación en general y con el resto de la rama educativa en particular, pues me interesaba muchísimo porque eran temas semejantes los que estábamos tratando en casi mi recién creado grupo de investigación en la Universidad de Granada. Es un grupo de investigación de humanidades que depende de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y empezó a funcionar en 2001. Entonces, en 2002 fue cuando yo tomé contacto con ese Center for Intercultural Music Arts en Londres y fui allí a empezar a trabajar y a ver cómo funcionaban y ofrecer colaboración, proyectos comunes y demás. En 2004 se volvió a celebrar porque esos encuentros eran cada 2 años y hubo un azar bastante triste y es que el señor que dirigía aquello, Robert Kwame, murió justo un mes antes del inicio de aquel congreso de 2004. Caray. Un compañero de él siguió adelante porque como solo faltaba un mes para el inicio del congreso y Kwame había dejado todo prácticamente ya listo cuando falleció, pues el congreso se desarrolló, pero aquel compañero de la Universidad de Londres no quería seguir porque esas líneas de investigación no le interesaban. Entonces yo ofrecí acogerla en el grupo de investigación que dirigía en la Universidad de Granada. Los responsables dijeron que sí y en 2004 pues lo pasamos, bueno, empezamos a trabajar ya en Granada para celebrar el de 2006. Paralelo a eso, también con el grupo de investigación acudí en una estancia Erasmus, como la de los alumnos que han organizado este tinglao, acudí a la Escuela Superior de Educación de Coimbra y allí fue una semana europea de educación. Se desarrollaron muchas ponencias diferentes, muchos trabajos y contacté con el profesor Fernando Sadio Ramos. Ya pues fue el año 2000, 2003, creo que fue el primer contacto, más informal, pero a partir de 2004 los trabajos empezaron a funcionar de manera más seria, más sistematizada y en 2006 ya empezamos a hacer juntos el desaparecido SIMA, que pasó a ser SIEMAI, y el Encuentro de Primavera. Y entre medias también hubo una fusión que el profesor Sadio Ramos integró nuestro grupo de investigación, es miembro colaborador activo del grupo de investigación. Como los objetivos del movimiento que él lideraba en la Escuela Superior de Educación de Coimbra y el desaparecido SIMA, ahora SIEMAI, eran coincidentes en objetivos y en formas de trabajar, pues decidimos celebrarlo juntos. En ese trabajo conjunto, este año en Vilanova de Foscoa, en Portugal, coincidimos con Gema Borrego Muñoz, de la Fundación Ceuta Crisol de Culturas, y ya teníamos un poco en mente el celebrar aquí el Congreso de 2014, en colaboración con la Fundación. Y esto estamos hablando del 13 de abril de este año. Y entonces, pues en torno al 16 de abril, poco que terminamos el congreso, nos hicieron el contacto formal desde la Fundación
el señor comisario de la Fundación, de esta iniciativa que había surgido aquí y que si queríamos colaborar. Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Es buena idea sí, que los Erasmus que hayan querido hacer esto? Yo creo que sí. Es interesante, cosa ¿no? que sea potenciar las relaciones y desarrollar cultura, me parece perfecto. Bueno, ¿y de qué va a hablarles a los Erasmus mañana? Yo en concreto esta vez Va a quedarse calladita, pero pero supongo que los va a conocer, sí, sí. algo les va a contar de por qué están aquí, ¿no? ¿Les va a reconocer la importancia de la idea? Por supuesto. De manera así personal. Claro, sí. Granada, Portugal, Ceuta, Londres. ¿Dónde está el interés, su interés por estos temas? ¿Dónde nace? Mi interés en el trabajar la investigación sobre educación y cómo poder desarrollar la educación en el mundo intercultural en el que nos movemos. Pero reconocemos que estamos en ese mundo intercultural, ¿todos? ¿O vamos por partes todavía? Bueno, vamos. Vamos por partes. ¿Y estamos educando y formando bien en estos tiempos? Pues yo creo que no lo estamos haciendo del todo mal. Dada la escasez de medios de que disponemos. Cada vez menos. Bueno. Que no sé cómo vamos a salir de esta, pero bueno, yo supongo que al final salimos, ¿no? Sí, claro. Un encuentro como el que se va a celebrar en 2014 y teniendo en cuenta toda esa trayectoria, cómo se transforma en SIMAI, cómo llegamos a fusionar los dos movimientos, ¿hay alguno similar en el resto? ¿Conoce alguno similar? Porque nos parece muy grande, ¿no? Muy interesante. Pues sí que hay diferentes grupos de investigación en España que trabajan temas similares, pero también es verdad que desde 2006, que fue el primer congreso que se celebró en la Universidad de Granada, las personas que se llegaron y empezaron a colaborar con nosotros han seguido fieles, de manera que el movimiento cada vez es más grande. Afortunadamente. Sí, sí. Bueno, y ahora crecerá más, ¿no? Cruzando el charco, haremos por aquí, estaremos más cerca y a lo mejor sumamos en vez de restar, de hecho, ¿no? El hecho de cruzar el charco es bueno y es genial esta iniciativa y es genial colaborar con la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015, pero el actual secretario de la Delegación de Educación de Ceuta también es miembro del grupo de investigación Con lo del cual que he sido está. responsable. O sea, que vamos a seguir creciendo sin lugar a dudas, aunque ya estemos ahí presentes. El hombre y la obra, la historia de ese mayo, el encuentro de primavera, además de la gastronomía de la región Vilanova de Foscoa. ¿Se dice sí? Foscoa, Sí, Vilanova vale. de Foscoa. Vale. ¿Quién ha elegido los temas de los que hablar? Pues ¿Cada uno el suyo o cómo pecando es? de inmodestia, fui yo. Por eso se lo pregunto. ¿Y qué va a querer que oigamos, por ejemplo, del hombre y la obra? Que lo va a hacer Visaya Barreto. La Fundación Visaya, Visaya Barreto fue un médico portugués radicado en Coimbra, un gran filántropo, aparte de un excelente médico, y ha dejado una labor extensa. Tiene una fundación grandísima que abarca pues desde guarderías, orfanatos, hogares de ancianos, un instituto superior de educación, una obra en Portugal muy curiosa en Coimbra que se llama Portugal dos Pequenitos, que es una especie de parque temático, pero adelantado a su tiempo, porque los parques temáticos se pusieron de moda en los años 90. ¿Es verdad? Y esto lleva en Coimbra muchísimos más años. Portugal dos Pequenitos tiene como diferentes monumentos representativos portugueses, pero a tamaño pequeñajo, de manera que los niños pueden entrar jugar dentro y aprender. Y muchos colegios y muchas guarderías llevan allí a los niños y les van enseñando, les van mostrando diferentes rincones de Portugal, de la historia portuguesa, y entonces pues nos pareció que la obra de este señor, de Visaya Barreto, era algo importante para darlo a conocer.
¿Y qué tiene importante la región gastronómicamente hablando, la región de Vilanova? Ay, es riquísima. Es Que vamos a conocer una hoy. región muy interesante y por boca del doctor Joan Manuel de Carballo y Ramallo, pues aparte de ser divertido en su exposición, va contando cómo hay muchos platos típicos de la gastronomía de aquella región que en sí son una mezcla de culturas. Cuando los judíos fueron expulsados de España, los que no embarcaron por Valencia fueron arrinconándose hacia la frontera portuguesa. Y Vilanova de Foscoa pues queda como a 16 kilómetros de la frontera con España, a la altura de Salamanca, y fue aquella zona refugio de muchos judíos y hay platos tipiquísimos, por ejemplo, para despistar a la Inquisición, como los judíos no comían cerdo, pues allí elaboraban aparentemente unos chorizos que ellos colgaban a secar. Entonces cuando iban pues veían que ellos también tenían colgados chorizos, pero en realidad ellos lo hacían con carne de ave, que les llaman ayeiras. Pero el enemigo no lo sabía. O sí lo sabía y hacía así un poco la vista. También puede que sí. Así a vista de pájaro. Por ejemplo, eso es curioso. Tienen también una especie de pan que le llaman bola tosca, que es como el pan judío porque no lleva fermento, no lleva levadura. Hay diferentes platos. Pero que han quedado ahí, la mezcla de la... Sí, y tienen pues esa mezcla de ¿La gastronomía culturas. nos hace entender mejor la multiculturalidad? Yo creo que Ayuda, ¿no? Ayuda. Además, Hace más fácil. Una conferencia parece una cosa seria, cualquier reunión académica puede parecer algo serio, pero si eso se hace alrededor de una mesa y conversando, la cosa cambia, se diluye. La cosa esa seriedad cambia. se ve de otra manera. Bueno, pero no por ello menos rica. No, ni menos rica ni menos interesante, ¿no? Porque muchas veces los grandes acuerdos a veces se han firmado sobre mesas con manteles y alguna que otra vianda. Bueno, pues que el 2014 está a la vuelta de la esquina. Nos vamos a volver aquí, a ver aquí. Yo le agradezco mucho que también nos haya querido atender María y bueno, llévese algo de lo que de aquí podamos expresarle. ¿De aquí? Todo. Yo soy caballa de corazón, aunque no de nacimiento. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué? No sé, cuando vine aquí la primera vez yo tendría pues 14 años, no sé por qué, pero me encantó la ciudad y siempre que he podido pues... ¿Ha vuelto? Sí. Soy reincidente. Bueno, pues entonces la organización igual hay que hacerla aquí, se viene un poquito antes en vez de hacerla allí, ¿no? No hay que esperar, no hay que, esperar a que sea 2014 no justo. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. No te muevas. Ay, esta mujer, qué mal la ha pasado. Pero podíais haberla sacado y darle a... Vale. El próximo día 10 de junio, o sea, en nada, se celebrará el Día Nacional de Portugal. ¿Y esto nos interesa a nosotros? Pues seguramente sí, porque alguna vinculación habrá y algún motivo para celebrarlo. Pero en esta ocasión, la Fundación Crisol de Cultura, Fundación 2015, ya saben que estamos a la vuelta de la esquina de cumplir con muchos objetivos y de contar muchas cosas y de celebrarlo a lo grande, de celebrar nuestro origen, pues ha puesto en marcha una idea que no nace de la Fundación exactamente, sino de los Erasmus portugueses que están en nuestra ciudad y que han querido hacer la fiesta aquí, pero de una manera muy especial, porque se puede hacer una fiesta, ¿qué digo yo?, tomando copas, haciendo una gran comida, pero no sé, don Fernando, si haciendo conferencias es una buena manera. A mí me parece que sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Beatriz. Pues la cultura probablemente será más sustancial y después completada con unas copas y una fiesta puede quedarse mejor, pero la cultura es esencial y en este caso pues, las conferencias han venido como una propuesta para celebrarnos la cultura portuguesa y su encuentro con la cultura española, tomando Ceuta como símbolo y pues creo que ha sido una excelente idea. Nos lo parece además. El día 10, ¿qué se celebra el día 10 en Portugal? En este momento celebramos el Día de Camões, nuestro mayor poeta, el Día de Portugal y también de las comunidades portuguesas. Como tenemos muchos inmigrantes por fuera, prácticamente mitad de la población, pues se pone también el nombre de las comunidades portuguesas en el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas.
En el antiguo régimen se llamaba el Día de la Raza. Ah, es verdad. No me acordaba de eso. Hemos cambiado un poquito ahí. Es bueno cambiar en este sentido, supongo. No es lo Sí. mismo un poeta que clasificarnos. El nombre del poeta siempre estuvo asociado El por su poeta, obra Los Lusíadas. el poeta que también está en nuestra ciudad. Tenemos una calle, una de las calles centrales. Es en la calle, tenemos instituto incluso, que lleva Sí. nombres. Y pasa lo mismo en Portugal, que podemos encontrarnos con alguna calle Ceuta, como por ejemplo en Lisboa, o con alguna cafetería que hemos podido comprobar. Pero ¿saben algo en Portugal de nosotros? ¿Se acuerdan de Ceuta? ¿Tienen claro los orígenes? Porque yo creo que a los dos nos ha costado recordar. Sí, sí, no, eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que el tema de África y de Ceuta en particular, pues es alguna cosa que aún tenemos que digerirlo en nuestra historia, porque desde el 25 de abril la cuestión de la descolonización hace con que esa parte de nuestro pasado sea algo que tenemos que arreglarlo aún. ¿Se Un conoce? poco a la manera de los americanos con Vietnam, tenemos aquí una cuestión más larga de digerir. ¿Se conoce la Odisea? ¿Se conoce la conquista de Ceuta por los portugueses? Sí, ¿Se habla de sí. eso? ¿Figura en los libros de texto? Sí, se sigue hablando, pero como digo ahora, ya no tanto en términos épicos, ¿no? Porque la cuestión de la aventura imperial se quedó un poquito mal vista a partir del 25 de abril, ¿no? Y con la descolonización. Como digo, hay ahí que conseguir conquistar un equilibrio sobre ese tema, ¿no? Pero yo creo que los lazos humanos sí que se pueden recuperar sin ningún problema, ¿no? Perfectamente, La eso ahí memoria, es una los cuestión de querer orígenes. y el tiempo va a pasar y va a arreglar un poquito las cosas. ¿Se es consciente en Portugal de que aquí en Ceuta nos sentimos orgullosos del origen portugués? Yo creo que no, y yo lo he verificado por este contacto que estoy teniendo con la Universidad de Granada, que, por quien he venido a redescubrir Ceuta, y efectivamente yo no creo que haya mucho la percepción en Portugal de que la vinculación con Portugal sigue aquí muy viva. En particular la cuestión de la bandera, conservar Bandera. los símbolos Hay portugueses. mucho símbolo. Eso creo que no es cosa de que se hable y no interesa mucho aún. Como digo, hay un tema que Pendiente. aún no lo hemos arreglado. Pero hay que arreglarlo, ¿no? Supongo. Va a llevar mucho tiempo, pero quien manda en el país aún domina un poquito ese tema. Bueno, tenemos muchas cosas parecidas. Sí, seguro, eso seguro. Pero claro, también un pasado. Un pasado distinto. Bueno, Sí, el señor Franco y el señor Salazar está- tenían una relación un poquito de especial, amor-odio. ¿no? Un poquito de amor-odio, ¿no? Y de ahí que algún desconocimiento de un lado a otro. y para un Siga. estudioso no es triste que por esas relaciones tan personales se hayan quedado atrás tantos sentimientos, tantas experiencias que hubiéramos podido compartir en tantos siglos. Sí, en particular, pues toda nuestra aventura fuera de Portugal, corriendo ahí por el mundo, efectivamente ha dejado o ha hecho perderse muchas cosas, incluso muchos crímenes contra la humanidad. Por tanto, hay ahí mucho que abundar todavía. que ¿no? afundar de una manera casi psicoanalítica. Bueno, pues va a ser difícil porque nosotros estamos en ello también en este país y poco a poco igual conseguimos algo. Sí, también tenéis unos buenos, perdona la palabra, follones. Claro, por eso todavía de vez en podemos. cuando, la memoria histórica. La memoria histórica nos está haciendo mucha historia reciente. ¿eh? No, pero cuando se tocan los temas, Por eso digo, se convierte en otra memoria, la reciente, ¿no? Y se aparca la propiamente a histórica. su manera, entendéis también que tenemos allí, eso va a llevar algún tiempo para... ¿Eso dificulta la formación, el interés por la cultura, el interés por la historia, o se pasa simplemente? Las dos cosas probablemente ahí no es fácil decirlo porque siempre la historia es el problema que tiene, se presta desde siempre a hacerse una narración ideológica de la identidad nacional y por tanto es un poquito difícil. Y sí, en particular estos periodos, bien que la relación con Ceuta venga desde 1415, ¿no? Es muy viva aún porque hay toda esa historia que podemos llamar de colonialismo y todo un arreglo de cosas en que el ser de izquierda o ser de derecha o ser de centro termina por envolver y no permitir ver las cosas de forma más objetiva y más científica.
que la historia sigue siendo Y además es mecanismo de inamovible, la historia es inamovible, o la entendemos o no la entendemos, o la no, claro, más bien lo así, que ha no. pasado, ¿no? No, no es bien así. Lo pasado a que tú accedes es aquel a que tú quieres acceder o puedes acceder y te permiten Ya. acceder y por tanto está siempre en reconstrucción. No, es una cosa muy al revés, no amovible, al revés, lo más Movible. un poquito a la manera de la área de la ópera, no es como la dona, como las mujeres también son muy móviles, ¿no? La historia más móvil aún. Todavía. Bueno, vamos a centrarnos en estas conferencias que tienen que ver con temas muy concretos, con el hombre y la obra, con el encuentro de primavera o la historia de Siemai, o con la gastronomía. Por ejemplo, empecemos. ¿Qué es, se va a encargar de hablarnos de Siemai? ¿Qué es Siemai? Siemai en este caso corresponde a un movimiento académico y pedagógico y científico que significa, ahora en esa sigla, Simposio Internacional de Educación, Música, Artes Interculturales. Tiene una historia larga, no voy ahora a profundizar por ahí, pero es digamos, una organización que ha empezado en Inglaterra con esas preocupaciones de la música, de la educación y de la investigación pedagógica y en educación musical y de la cuestión de la interculturalidad. Y en 2004 empezó a ser transferido para la Universidad de Granada con la profesora María Angustias Ortiz Molina y se consolidó ahí con sus iniciativas. Y es un movimiento que al mismo tiempo y en paralelo viene a cruzarse con un otro proyecto que había nacido en Portugal, Encuentro de Primavera, en 2006, y se ha visto pues, que con sus objetivos comunes en las mismas temáticas de la educación intercultural, de la educación en general, educación para los derechos del hombre, ciudadanía democrática, investigación pedagógica, tenían por tanto mucho que ver y ha sido una manera de hacerse también un encuentro, entre comillas, ibérico y de hacer, digamos, el compartir de nuestros trabajos. En este caso, desde hace ya unos años que los venimos celebrando en conjunto y en este momento estamos preparando para 2014 hacer la celebración de ambos movimientos aquí en un encuentro en mayo. ¿Cómo se han fusionado esos dos movimientos, el de la historia de Siemai Desde y los encuentros de 2002 primavera? empezó una cooperación entre la Universidad de Granada y la institución de la Universidad de Granada en la persona de María Angustias Ortiz Molina y la Escuela Superior de Educación de Coimbra, a la que pertenezco. Y a partir de ahí pues empezamos a compartir ideas, proyectos, iniciativas y se ha visto que había ahí mucho que compartir. ¿Qué hacer y qué compartir, Sí. no? El último encuentro, ¿dónde ha sido? En Vilanova de Foz, en Portugal. Estuvimos allí, ¿no? Estuvimos los de Ceuta. Sí, Gema, su marido Alfonso, África, por ejemplo, presentando trabajos y cooperando con nosotros. Por tanto, tiene poco tiempo la realización de la última iniciativa de que vamos a traer aquí. Pero la más importante, bueno, tiene mucha historia, importantes habrá habido muchas, pero para nosotros importante es que en el 2014 se celebre aquí. Sí, y lo estamos ya preparando desde hace ya unos meses largos, por contactos y desarrollando las temáticas. Y pues en 2014 queríamos hacer aquí un congreso. ¿Está muy avanzado? No, estamos empezando. Estamos en embriones, ¿no? A 2 años ya estamos con personas que van a colaborar, pero mucha gente va a ser ahora contactada para el proyecto que se llamará Identidades Culturales, Educación, Música y Humanidades. Y vamos a ver ahora pues las personas que se nos asocian, además de aquellas que ya están implicadas, y naturalmente pues iremos desarrollando la cosa por ahora. Es muy temprano para... Parece que la relación con Crisol de Culturas sí va a funcionar o está empezando a funcionar ya, yo ¿no? creo que ya está funcionando y será exactamente a través de la fundación que nos traerán aquí. Intentamos ubicarnos en este lado y no en el otro, que nos queda mucho por andar, pero ubicándonos en Ceuta, ¿esta fundación para usted tiene sentido? Yo creo que tiene todo el sentido, primero que han querido naturalmente dar y como portugués ahora, pues yo creo que viene y la idea que conozco de la fundación es para nosotros muy gratificante, es de valorizar porque como ya he dicho, ¿no?
Hay mucha cosa que con nuestro pasado que fruto de circunstancias de las últimas décadas lo hemos echado por la borda afuera. Y pues que sean los otros, en este caso españoles, a valorizar esto, para mí, y creo que para muchos portugueses, es de valorar. Yo lo digo aquí, he dicho casi, digamos, bromeando, pero hablando en serio, que es muy curioso, porque efectivamente si las armas portuguesas están aún vivas y esta fortaleza aún está aquí viva, aquí ha sido efectivamente gracias a todo ese incidente histórico que hizo con que los españoles se hayan quedado aquí, porque si fuera Ceuta, digamos aquí, dominada por los portugueses hasta 1974, hoy estaría Marroquina. Sí, claro que sí. Seguro, ¿no? Seguro. El señor Mario Suárez se encargaría de eso. Se encargaría de eso, ¿verdad? Perfectamente. Pues menos mal que ha pasado antes. Bueno, cosas de la historia. Más no que hay, nada por aquello del no origen. podemos rehacerlo, pues entre 1580 y 1640 hubo una unión dinástica y pronto, ¿no? La cosa fue lo que fue. ¿Cuál sería el mensaje que nos dejaría de esta participación en este día aquí en la ciudad? Pues aquí creo que el mensaje es más que actual. Efectivamente estamos ambos países, nosotros ya intervenidos, colonizados por la famosa troika y vosotros bajo una amenaza muy seria, y yo creo que cuanto más haya unión de esfuerzos y idea de actuarmos en conjunto, pues más fuertes podemos ser frente a los bárbaros germánicos. Por eso creo que hay toda la actualidad de compartir. Está clara, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Como empezaste hablando de elementos importantes de nuestra cultura, pues hay que hacer con que la señora Merkel no termine con nuestra gastronomía ni con aquello que tenemos. ¿Terminará? Bueno, no, porque son salvajes. ¿Se lo vamos a permitir? Yo no quiero permitir eso, ¿no? Pero ¿Y qué nos queda que hacer, profesor, a nosotros para impedir esto cuando hay tanto técnico, cuanto político, cuanto analista que nos hace despertar cada mañana con un susto? Portugal lo ha pasado muy mal, lo está pasando, nosotros estamos también apretando. nosotros tenemos que intervenir y tenemos que educar y hablar y intervenir en términos de ciudadanía. Hay periódicos, hay editoriales, hay cartas a los periódicos, hay intervenciones. Eso es el papel de los intelectuales, ¿no? Me atrevo a preguntarle, ¿la señora Merkel lo está haciendo bien? Yo creo que no. Ni ¿Qué para bien? ella, ni para ella misma, pero ya hemos visto eso de los años 30. Es verdad. Se está repitiendo. Yo Bueno. quería que no ocurriera otra vez, pero Pero si se está repitiendo, algún recurso deberíamos de tener del aprendizaje del pasado, ¿no? De ese 30. eso es el problema. Exactamente, nuestros movimientos vienen exactamente también por ese asunto. No se puede olvidar. El tema de la memoria es decisivo, hay un deber de memoria, porque si no el pasado se repite tal y cual, y para conservar la memoria, pues es la escuela, la educación, la cultura, los responsables por eso. Si nos dimitimos, ahora Yo creo la que es cuestión es el único arma que puede vencer ese tipo de situaciones, ¿no? La Claro. cultura, Claro. La la cuestión es que difusión de ella la- intervenga. No es por acaso que hoy los intelectuales poco acceden al espacio público. Usted ve a un Cristiano Ronaldo, cualquiera Que es un pedazo de- tontería que el tío diga, Sale se en todos repite. los medios. Probablemente, pero cuando un Sabater hable, probablemente no le dan la misma. Pero ahí Importancia. también es vuestro trabajo. Sí, que es verdad, es cierto, es absolutamente cierto. Hemos de ir corrigiendo todos un poco. Poco a poco. Querido profesor, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti Gracias. por recibir. Bueno, vamos ahora.